Hola, buenos días. Bienvenidos a CIMA, el Movimiento de Cultura Espírita, nuestras conferencias de los días domingo. Queremos darles unas recomendaciones. Por favor, mantener su video y su micrófono apagado o cerrado para no interferir con el ancho de banda y la conferencia del día de hoy. Las preguntas se deben realizar al finalizar a través del chat para llevar un orden oportuno y darles respuesta. Los invitamos a visitarnos y seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse a nuestra página web CIMA movimientoespírita.org, en Instagram, CIMA Movimiento Espírita, Facebook, Espiritismo Cardesiano Laico, Twitter, Venezuela Espírita, se escribe BZLA Espírita, y nuestro canal de YouTube, CIMA Cultura Espírita Oficial, donde los invitamos a suscribirse y activar la campanita para recibir oportunamente las notificaciones de los videos que subimos. Los dejo con ustedes, con la profesora Yolanda Clavijo, directora de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita de Caracas, Venezuela. Buenos días, queridos amigos que nos acompañan de diferentes países espíritas, a los miembros del Movimiento de Cultura Espírita CIMA. Les damos a todos la más cordial bienvenida. Cada mañana de cada domingo o cada sábado que compartimos, yo creo que ya sentimos hasta añoranza porque llegue ese sábado y ese domingo que nos permite sentirnos un poquito más cerca. Hoy continuaremos en este espacio que ha sido diseñado precisamente en esta época de confinamiento, con las actividades que tenemos programadas para este mes en conmemoración de cumplirse 216 años del aniversario del nacimiento del maestro Allan Kardec. Hoy nos acompaña un conferencista, un amigo del Movimiento de Cultura Espírita CIMA, a quien le tenemos muchísimo cariño. Es natural de Caguas, Puerto Rico. Completa su bachillerato en estudios sociohumanísticos en la Universidad de Gurabo, y luego una maestría en Administración de Empresas, especializado en mercadeo en la Universidad Metropolitana. También obtuvo su título como profesional con un certificado en tanatología y salud integral en la División de Educación Continua y Estudios Profesionales de CEP de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras. Es fundador y director de la Escuela Allan Kardec, conferencista y tallerista sobre el tema de la mediunidad, investigador sobre el psiquismo, es medium, es coeditor de la revista A la Luz del Espiritismo y ensayista invitado de nuestra revista Evolución. Tradujo al español una nueva visión del hombre y del mundo, del psicólogo, periodista y escritor brasileño, a quien echamos en falta, sentimos añoranza por él, aunque lo recordamos permanentemente con mucho cariño en toda la que es la lectura de sus obras. Me refiero a este lúcido intelectual Yassi Reyes. Y también tradujo el libro Mecanismos de la Mediunidad, el proceso de la comunicación mediúnica del exministro de Salud de Brasil, doctor Ademar Arthur Chor. Es el autor del libro El Espiritismo libre de sincretismos religiosos y de Elevando el Pensamiento. Es vicepresidente de la Asociación Espírita Internacional CEPA para la zona de Centroamérica y el Caribe. Querido José, te recibimos con muchísimo afecto, sabes de la alta estima que te tenemos. Gracias por aceptar nuestra invitación. Adelante, amigo. Muchas gracias, Yolanda, y realmente también recíproco el afecto, la admiración por el trabajo que realizan, el cariño tanto para ti como para Yasira, demás compañeros en nuestra hermana Venezuela, aquí al ladito, realmente geográficamente hablando y con lazos
que se extienden a través del tiempo entre Puerto Rico y Venezuela. De igual manera, les damos las gracias a todas las personas que desde distintas latitudes nos están acompañando en la mañana de hoy. Tengo la certeza de que juntos repasaremos algunas ideas. Tengo la esperanza de que una vez completemos la jornada de hoy, nos llevemos algo bueno, algo positivo que aporte en nuestras vidas, pero primordialmente no solo se quede adentro, sino que salga en buenas acciones, buenas actitudes y en una forma directa o indirecta de ayudar a mejorar la humanidad, porque la humanidad nos necesita a todos nosotros. Voy a compartir pantalla en este momento, así que necesito que por favor me validen si van a estar viendo en pantalla la presentación. Sí, José, está bien. ¿Se ve? Perfecto. Perfecto, pues entonces permíteme achicar por acá todo lo que es el control del Zoom y así podemos comenzar. En la mañana de hoy escogimos el título de Kardec en su tiempo y Kardec hoy para tal vez aportar algunas ideas, no solo sobre la figura de Allan Kardec, que es muy bien conocida por muchos de los que se encuentran aquí, sino más allá de su figura como individuo, el trabajo que realizó también. No dejaremos a un lado su figura, por supuesto, porque hay puntos que destacar que nos parecen importantes y tal vez incluso puede ser que abonemos con alguna información nueva o desconocida para algunas personas. Si es así, excelente, porque ese es uno de los objetivos también que tenemos en la mañana de hoy. Hablar de Allan Kardec en el espiritismo, y quiero que esto me sirva de introducción porque tal vez puede ayudar a otras personas de igual manera a comunicar lo propio en distintas circunstancias y en distintos escenarios. No implica citar a una persona como si lo que hubiera establecido fuese lo último que hay por decir. Una pregunta que nos debemos hacer cada vez que encontramos una cita kardeciana o la vamos a utilizar en una conferencia, en una aportación por escrito o algo por el estilo es si eso que estamos citando es verdad porque lo dijo Kardec o lo dijo Kardec porque descubrió que es verdad. De hecho, ese mismo tipo de cuestionamiento nos puede servir para todas las personas que citamos. ¿Es cierto porque lo dijo o lo dijo porque es cierto? En el caso de Allan Kardec, quienes conocen la metodología utilizada y a la misma vez han estudiado sus distintas biografías, porque no hay solo una, hay múltiples miradas, e incluso todavía al día de hoy hay personas que se especializan en historiografía, se especializan en historia forense, se especializan en continuar hurgando y buscando a través de distintos museos, a través de distintas bibliotecas nacionales que ahora están digitalizadas, muchas de ellas, continúan encontrando joyas, perlas, continúan encontrando cosas hermosas, muy relevantes de Kardec mismo y de su tiempo y su contexto. Así que con esta conferencia tenemos varios objetivos. Conmemorando este mes, el natalicio del maestro Kardec, ahora en octubre, vamos a brevemente visitar el pasado para destacar algunos datos importantes sobre él, sobre su trabajo y sobre su ejemplo. Regresemos de ese pequeño viaje, que va a ser algo que esperamos que sea transparente, al presente, para ver cómo el legado kardeciano tiene vigencia o relevancia hoy día para todos nosotros. Y proyectémonos al futuro, recordando lo que se espera de nosotros, los espiritistas de hoy.
Para hacer esto, vamos a resaltar ciertos puntos de Kardec en su tiempo. Entre ellos, estoy seguro que todos ustedes que han estudiado en una forma u otra sobre la vida de Allan Kardec saben que era un individuo que disfrutaba de un saber enciclopédico, que era la tendencia común del intelectual del siglo XIX. Ese saber que no solamente se limitaba o a las letras, o al arte, o a la poesía, o a las matemáticas, o a las ciencias, no quedaba circunscrito a esas áreas del conocimiento, sino que eran individuos que querían saber de todo. Ese saber enciclopédico en Kardec, a su vez, quedaba equilibrado con sencillez y humildad, y presentaremos alguna prueba sobre esto o algo interesante para resaltar. Era un trabajador honesto y entregado a lo que se convirtió su proyecto de vida, al proyecto espírita. Estuvo dispuesto a aceptar calumnias, persecuciones, difamaciones e intrigas dentro de su proyecto, del cual él constantemente se despegaba. Es decir, él aceptaba los ataques a su persona, pero refutaba aquellos que tenían que ver con el proyecto espírita, con la filosofía espiritista, en un acto que nos parece genuino, sincero y elevado. ¿Cuántos de nosotros podríamos hacer esa diferencia y hacer algo así? Tercero, Kardec, como muchos individuos de su época, aspiraba a muchos imposibles, y lo colocamos entre comillas, o utopías, porque no necesariamente eran cosas imposibles de pensar y de lograr. No necesariamente las utopías son tal cosa. A veces lo que parece utópico en un momento dado no es otra cosa que una meta a futuro. Y entendemos que eso era parte de ese optimismo kardeciano. Por último, en su tiempo, él sabía, y los espíritus se lo confirmaron, cuál es la clave del progreso humano. El proyecto espírita, el nacimiento del espiritismo, le debe muchísimo a la formación pedagógica, didáctica de Hippolyte Léon Denis Rivail, posteriormente conocido como Allan Kardec. Y el día de hoy se confirma, se constata que lo que él pensaba y lo que procuraba sigue siendo hoy real, vigente y la salvaguarda para el progreso humano. Kardec hoy nos invita, repasando su trabajo y su historia, a equilibrar el intelecto con el sentimiento. Ya sabemos hoy sobre las teorías de las múltiples inteligencias. Hay ejemplos contundentes, diarios, cotidianos, desde las más altas estratas del poder temporal hasta en la cotidianidad, en donde encontramos individuos con un alto nivel de conocimiento, un alto nivel intelectual, pero con muy pocas herramientas emocionales. Hace falta equilibrar el intelecto con el sentimiento, y Kardec dio muestras, dio ejemplo de esto. A su vez, no solamente honraba lo que planteó como ley del trabajo y lo ejemplificó, sino que hoy encontramos a los espíritas trabajando por el espiritismo sin convertirlo en profesión. Y hablaremos un poco más de esto. El término de consiliencia es hoy día el camino a seguir y es parte de la semilla sembrada por Kardec y por su trabajo, por su equipo espiritual, para que hoy traigamos esa correlación
entre lo que la conciencia busca, a lo que aspira, y lo que vimos en el pasado. Y estaré trayendo la definición de esto y el contexto en el que lo utilizamos en un momento. El gobierno de la sabiduría, del carácter y de la fraternidad. El término de una aristocracia intelecto-moral era una de esas utopías a las que aspiraba Kardec. Cuando hablamos de aristocracia, no nos referimos a una estrata social necesariamente. Literalmente significa el mejor o los mejores. La aristocracia intelecto-moral es el gobierno de los mejores. ¿De los mejores qué? En este caso, le aplicamos unas cualidades, los cualificamos, y es individuos con conocimiento, pero convertido en acción en pro del otro, es lo que llamamos sabiduría. El carácter. No estamos hablando, y aquí hay que diferenciar lo coloquial de lo conceptual. Ser una persona de carácter no significa ser un fanfarrón, ser un bravucón. Una persona de carácter es una persona que sabe ser ecuánime, que sabe cuándo actuar y cuándo callar. Carácter, debemos repensar a veces lo que es la conversación en lo social contra lo que realmente queremos comunicar. Y la fraternidad no deja de ser una aspiración humana disfrazada o escondida en distintas acciones. Hacia la fraternidad universal nos movemos. Me parece que eso es ley. Comenzando con los ejemplos, habiendo dicho que Kardec gozaba de un saber enciclopédico, equilibrado con sencillez y humildad, hoy día disfrutamos del trabajo de muchas personas que han rescatado textos, documentos inéditos del puño y letra del maestro Kardec que no se sabía que existían. Esto comenzó a través de un proyecto, se llamaron las Cartas de Kardec. Efectivamente son varios miles, más de 1000 documentos, entre ellos copias de cartas que Kardec correspondía o respondía. Tengamos presente algo. Kardec y su esposa, Gaby, atendían personalmente cientos de personas que llegaban a su hogar, solicitando consejos, orientación, aclaraciones y demás. En un momento dado, Kardec tuvo que establecer un horario de visitas para poder dedicarse a lo demás, que era investigar, contrastar y producir, escribir. Entre las muchas cartas que se han encontrado, hay una de ellas que es la carta al señor Tiri. Y aunque esta es una carta extensa y ahí en pantalla ustedes pueden ver una copia de la tercera página, es una carta que consta de 3 páginas. Ahí pueden ver la tercera página de esta carta y al final las siglas de Allan Kardec, esto es puño y letra de él. Quiero traer la traducción de los 2 últimos párrafos con los que cierra esta carta. Si por favor tienen la oportunidad, búsquenla y léanla integralmente porque es genial lo que hay en esta carta. Bueno, entre otras cosas termina Kardec. Sé que tengo muchos enemigos. Nadie se pone jamás en evidencia sin traer sobre sí las miradas de los envidiosos y celosos. Pero veo las cosas bajo un punto de vista desde el que no me inquieta, su zumbido que no ha perturbado ni un momento mi reposo. Mi indiferencia los irrita. Les gustaría que los considerase, pero tengo otras cosas más útiles que hacer. Yo les compadezco al atormentarse por tan poco. He ahí, Señor, mi profesión de fe. Le cabe considerar si la juzga digna de un hombre
que ven el espiritismo una cosa sagrada, su rápida propagación que supera mis esperanzas, y ennegrecí esto, y para lo cual creo haber contribuido, me paga al céntuplo el miserable hostigamiento de la malevolencia que, a falta de algo mejor, se aferra a ridículas cuestiones, como si una creencia que toca los más graves intereses de la humanidad no estuviese por encima de tales puerilidades. Afectuosamente, Allan Kardec. La razón por la que ennegrecí esas letras que indica esas palabras, para la cual creo haber contribuido, es porque esto no es un ejemplo disimulado o ficticio de humildad. Kardec fue consistente, y presentaremos otra cita al respecto. Kardec fue consistente en múltiples ocasiones, en distintos escritos, en dejar clara la percepción de que él era otro colaborador más, de que él simplemente estaba haciendo algo por el espiritismo. Hoy en día, evaluando su trabajo y el de sus contemporáneos, sabemos que no es así. Una cosa es una persona negarse el crédito, y otra cosa es la evidencia, y otra cosa es lo que quienes posteriormente le evalúan terminan llegando a la misma conclusión. El espiritismo es producto del pensamiento, del trabajo, del esfuerzo de Allan Kardec en compañía, en un trabajo a dos manos de un equipo espiritual y equipo encarnado, porque gracias a Gaby, también gracias al empeño, al trabajo y al apoyo de su esposa, Kardec podía hacer lo que estaba realizando. Eso es algo que también hay que dejar meridianamente claro. Gracias. Este llamado a equilibrar con sencillez y humildad el intelecto es lo que hoy se traduce en que miles de mujeres y hombres alrededor del mundo procuren divulgar, comunicar o dar a conocer el espiritismo. Desde quien ejerce el voluntariado en un asistencialismo social, hasta quienes participan, organizan, dirigen, escriben, investigan o se mueven en el ámbito local, regional, nacional e internacional. Todos, de una forma u otra, colaboran con un mundo mejor. Todas estas personas, todos estos individuos, y entre ellos están aquí las amigas, los amigos del CIMA, y muchas otras personas que sé que ya se han unido a la conferencia y desde distintas latitudes son parte de este voluntariado, de este trabajo de difusión, comunicación, divulgación del espiritismo. Todos ustedes, sin buscar reconocimiento, sin que alguien haga un homenaje, porque eso no es lo que estamos haciendo, sino concienciar, entrar en conciencia de que lo que hacemos es el equilibrar nuestras funciones, nuestras labores, los múltiples sombreros que nos colocamos en la vida junto al trabajo de comunicar y compartir lo que el espiritismo nos ha traído a nuestras vidas y le puede traer a otros. Kardec era un trabajador honesto, entregado al proyecto espírita. Incluso reconocía el límite de sus fuerzas. Eso que ven en pantalla también es otro manuscrito de Kardec, es una hoja suelta. ¿Y cuántos de nosotros, por ser demasiado rígidos, por ser demasiado exigentes, por no tener autocompasión, compasión para con nosotros mismos, que es la primera compasión que deberíamos ejercer? ¿Cuántos de nosotros nos exigimos tanto que no reconocemos nuestros momentos de debilidad,
de desfallecimiento, esos momentos en donde hace falta recurrir a fuerzas mayores, donde hay que hurgar en lo más profundo de nuestro ser para poder resurgir, para poder levantarnos. Ese es un ejercicio útil, es un ejercicio necesario, es un ejercicio provechoso. ¿Qué decía Kardec o qué escribió en esta carta? Hoy me encuentro en un estado detestable. ¿A qué se debe esto? No lo sé. Molesto todo el día y por tanto de mal humor. Si es mi culpa, te pido me des la fuerza para alejar la causa. Si es una mala influencia, dame las fuerzas para repelerla. Si es una prueba, que sirva a mi humildad. Si es como instrucción, dame la luz necesaria para averiguarlo. No me siento libre de espíritu. Estoy confundido, infeliz, lleno de ansiedad. En el nombre de Dios Todopoderoso, Espíritu de la verdad, te pido que me devuelvas la calma y que me inspires con las mejores resoluciones a tomar. Asegúrate de que durante mi sueño me recupere y fortalezca entre los buenos espíritus y así regresar con una sana intuición. Hay mucho que se puede derivar, que podemos hacer de estudiar este texto, pero quiero dejarla diciendo una última cosa. Es importante que en el momento de desfallecer, que en el momento de titubear, que en el momento de sentirnos mal, no en estado óptimo, recuerdes que no solamente en ti hay fuerzas hasta aún desconocidas para ti, sino que alrededor nuestro siempre hay amigos espirituales con la ayuda presta, dispuestos a darnos la mano. Recurre a ellos. Kardec lo hacía. Hoy, el espírita, obteniendo de ese ejemplo, le vemos en todas las estratas sociales. Miren, Kardec se carteaba con Napoleón III, con el emperador de Francia en ese momento, y él era criticado por no visitar a nobles o personas de la corte. En una de sus cartas él confiesa que esas críticas eran bien merecidas y era que él no podía invertir su tiempo en protocolos y en ese tipo de visitas que se extendía cuando había tanta gente que consolar y había tanto trabajo por hacer. Me parece que tenía sus prioridades claras. Hoy, siguiendo ese ejemplo, somos muchos los que no invertimos energías en la búsqueda de reconocimientos o adulaciones. Dedicamos grandes cantidades de tiempo e invertimos recursos económicos en nuestro voluntariado sin convertir al espiritismo ni a la mediunidad espírita en profesión o terreno de especulación económica. Eso era el ejemplo de Kardec. Esa era otra de las críticas que se llevaba de muchos médiums profesionales, de muchos médiums que querían hacer del ejercicio mediúmnico otro trabajo más. Hoy encontramos a los espíritas, o entre los espíritas, personas sin escolaridad, llenas de vocación de servir. Encontramos líderes de países, académicos, investigadores científicos. Todas estas personas encuentran en el núcleo espírita el terreno común para colaborar por una mejor humanidad. Y como mencioné anteriormente, ustedes que están hoy participando de esta conferencia en sus distintas organizaciones espíritas, siempre que haces algo allí para dar, no solo para salir servido, sino para colaborar, estás poniendo en función el ejemplo kardeciano.
Kardec, como dijimos anteriormente, aspiraba a muchas utopías, a muchos imposibles, que ya vemos que no eran tal cosa. Por ejemplo, él abordó temas incómodos en su época. Y si todavía no has visto los siguientes temas en la literatura kardeciana, que quiero aclarar algo, la literatura kardeciana no consta de 5 libros. Eso es muy importante que lo tengamos meridianamente claro. Quienes dicen que lo más importante de Kardec se resume a 5 libros, realmente no saben y desconocen. Y me parece que le faltan a la memoria y al trabajo increíble, titánico, que realizó Allan Kardec. Allan Kardec publicó más de 10 libros, publicó folletos, publicó revistas. Allan Kardec tiene sobre 30 y tantos, 40 libros, literatura, vamos, que lleva su nombre, que salió de su pluma, que fue trabajada por su intelecto. Reducir la producción kardeciana a 5 libros me parece que no es justo, que no es correcto y le falta a la verdad. Dicho esto, nuestra invitación es a que estudies toda la literatura kardeciana. Estudia todo lo que te sea posible. Desde lo más sencillo, desde el espiritismo en su más simple expresión, que es un pequeño opúsculo, hasta los libros más voluminosos o las propias revistas que han sido compiladas como si fuera un libro para un año completo, porque vas a encontrar mucha riqueza, vas a encontrar muchas citas célebres, vas a encontrar muchas anotaciones y observaciones de Kardec y sobre todo, siempre léelo mirando su contexto, ubicándote en la Francia del siglo XIX. Hay conceptos que son atemporales, eso lo sabemos, y hay otros que no, que pertenecían a su momento. No hace eso que sea menos valioso, porque en un futuro, los espíritas del futuro nos leerán a nosotros y dirán exactamente lo mismo. Hay cosas que escribieron la gente de comienzos del siglo XXI que eran maravillosas, atemporales, y otras eran de acuerdo a las sociedades de su tiempo y de su época. En el caso de Kardec, él abordó temas muy incómodos en su época, como fueron la esclavitud y la trata humana. Temas que todavía siguen siendo vigentes. La pena de muerte. Siendo el espiritismo vocal y estando meridianamente claro en lo que es la abolición de la pena de muerte. Hoy en día continuamos trabajando por ese abolicionismo. Abordó el tema de la discriminación y la sumisión de la mujer, principalmente no solo desde el libro de los espíritus, sino hasta en la propia revista espírita. Vemos en Kardec temas que hoy podemos identificar con la equidad, con la inclusión, y permítanme ir hacia atrás. En un momento dado, se nos acerca una persona, un hombre gay, y nos pregunta sobre su participación en el centro espírita. Y yo le dije, bueno, el espiritismo, yo lo he estudiado, mucha de su literatura, y yo no he identificado que el espiritismo sea homofóbico. Nuestra escuela no es homofóbica. Hay espiritistas que no han superado prejuicios, que no han superado su crianza homofóbica. Pero eso es distinto, eso es diferente. Pero ni el espiritismo, ni nuestra organización te van a rechazar, ni te cierran las puertas, ni te están señalando, ni mirando distinto. Ese tipo de filosofía operacional en nuestra organización no sale porque los que le dirigen decidieron que así fuera. Sale porque es derivado del espiritismo. En otra ocasión, una amiga
que había pasado por nuestro curso, estábamos en una actividad social, se acerca junto con otra de las estudiantes y nos dice, José, tú sabes que ella y yo somos pareja, ¿verdad? La forma en la que lo dijo y su lenguaje corporal era esperando una reacción y me parece que podía intuir que ya había una reacción esperada. Realmente le respondí con honestidad y le dije, no, no sabía. ¿Por qué? Su extrañeza de que no nos extrañara, de que no hubiera una reacción visceral, de que no hubiera una forma inadecuada de tomar la noticia, la paralizó por un momento. Y ella simplemente nos abrazó. Y ese abrazo se los traduzco a todos ustedes en un mensaje de inclusión muy relevante, muy pertinente, que debe estar en toda organización espiritista, libre pensadora y progresista. Y eso lo sacamos del espiritismo. Vemos allí incluso puntos relacionados con lo que hoy se identifica como economía sustentable, como el prudente uso de los recursos naturales, con la educación para todo el mundo como un derecho natural. De hecho, la Organización de las Naciones Unidas lo llevó al rango de un derecho humano. Y la emancipación del dogma y del poder político de la Iglesia están allí el espiritismo. Hago otra pausa para mencionar lo siguiente. Estemos claros que Kardec pensaba que el espiritismo podía ser un coadyuvante a la fe de los individuos, de la religión que fuese, porque él estableció que una persona podía profesar su religión y acercarse al espiritismo, que el espiritismo no lo iba a alejar necesariamente, sino que le daría conocimientos para que reforzara lo que fuese su fe. No obstante, desde el momento en que Kardec comenzó o utilizó la consigna, fuera de la caridad no hay salvación, en vez de extra ecclesiam nullus salus est, fuera de la iglesia no hay salvación, que era la consigna, y todavía lo sigue siendo porque no la han derogado, pero era la consigna del catolicismo del siglo XIX. Desde el momento en que él mencionó, no es fuera de la creencia o de la iglesia que los individuos evolucionan, progresan y se liberan. Es fuera del amor en acción. Eso es la caridad. Fuera de la caridad no hay salvación. Para el espírita de hoy me parece, y esto es una opinión mía que pueden o no pueden compartir, me parece una cita que ya no debe ser ni puede ser tomada literalmente, ni debería ser citada tal como es, sin que se amplíe sobre lo que se quiere decir. Porque no hay tal cosa como salvación, ya que no hay tal cosa como perdición. Así que no podemos simplemente decir fuera de la caridad no hay salvación y quedarnos ahí, porque estaríamos teniendo una disonancia entre lo que el espiritismo comprende y lo que se está diciendo. Estamos hablando de que el progreso está garantizado a través de la fraternidad, de la solidaridad, a través del amor hecho acción. Esa es la caridad. En su momento, Kardec pensaba en estos imposibles o en estas utopías, y a veces hoy escuchamos conversaciones en donde hay personas que no tienen noción alguna de hacia dónde debería moverse la humanidad. Hay un pesimismo generalizado, me parece, cuando uno escucha frases como la humanidad va de mal en peor, esto debe estar a punto de acabarse, y frases similares. Estoy seguro que en sus países y en sus regiones tienen frases o idénticas o muy similares que lo que están diciendo es: yo no veo esperanza, yo no veo cambio, yo no creo en que haya algo mejor que nos esté esperando.
Y eso nos debe levantar las preguntas a nosotros los espiritistas que por socialización convivimos con personas que piensan así. Yo puedo leer claramente lo que implicaba la idea del progreso, más allá de una ilusión producto de la Ilustración, que era el momento kardeciano, era el momento de Kardec. Él le buscó su explicación espiritual y la evidencia de eso, del progreso, en el plano físico. Hoy en día, ¿cómo estamos haciendo eso los espiritistas? ¿Cómo están nuestras nociones del progreso? Cuando vemos organizaciones, cuando vemos personas, académicos, intelectuales, economistas, sociólogos, psicólogos sociales, tantas personas que se especializan en poder recoger datos que se convierten en, por ejemplo, pueden ver en pantalla el mapa de lo que es la iniciativa del progreso social. Esto es una iniciativa compuesta por múltiples personas de diferentes países y es una iniciativa no gubernamental. No está regida por un gobierno para que provea unos datos favorables a ese gobierno, no. Es una iniciativa que, como pueden ver en este mapa, lo que hace es anualmente realizar a través de distintas métricas, y les voy a mostrar en un momento algunas de ellas, una evaluación de la situación mundial de progreso. Sí, el progreso es materia de estudio, no es solamente algo de lo que se escribió en el libro de los espíritus, no era solamente algo a lo que aspiraban los intelectuales del siglo XVIII, del siglo XIX. Aquí ustedes pueden ver lo que son los tiers o los niveles o las franjas en donde se encuentran los países. El color más oscuro representa los de primer nivel y así se va aclarando hasta donde no hay información provista. ¿Qué miden este tipo de organización? Lo que es la estabilidad, tanto política como social, acceso a servicios, la seguridad, la educación, reducción en el discrimen, muchas otras métricas. Les invito a que busquen información sobre esta. Y ahí ustedes pueden ver lo que ha sido el progreso del G7, el grupo de los 7 países de primer orden a nivel mundial, desde el año 2011 hasta el 2020. Y si se fijan, y esto es un comentario aparte, el único país que ha demostrado retroceso en progreso en las métricas, no estamos hablando totalmente, en las métricas ha sido los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, no hace falta muchos datos, estadísticas y gráficas para saber que hay trabajo por hacer. Es importante que tengamos claros que hablar de progreso no es cerrar los ojos a que hay cosas por mejorar. No se trata de eso. Eso no es medir progreso. Estas métricas y estos instrumentos, al contrario, traen en evidencia incluso cosas que hay que mejorar. Por eso es que son tan útiles. Por ejemplo, por eso decimos que no es solo saber, sino hacer. La mitad de los empobrecidos del mundo viven en 5 continentes, en 5 países, disculpen. En la India, Bangladesh, Nigeria, la República Democrática del Congo y Etiopía. En esos 5 países vive la mitad de la población empobrecida de todo el planeta. Así que sí, esta información es vital recopilarla y es necesaria porque lanza una radiografía de dónde estamos y permite que quienes planifican puedan decir hacia dónde deberíamos movernos. Tengo un libro que les voy a recomendar. El título es un poquito sugestivo, ¿verdad? Pero es maravilloso. Se titula 10 tendencias mundiales
que toda persona inteligente debería conocer. Y traigo este libro porque entre todas las gráficas que presenta, no voy a pretender que se las muestre y la puedan leer, está bien, pero para que tengan una referencia. Esta es una gráfica de los niveles de alfabetización mundial y comenzó desde el año 1820 hasta 2020. Lo que ha demostrado es que la población mundial ha aumentado en niveles de escolaridad que no están en los niveles óptimos, que quede claro, pero nos muestra una tendencia constante a ir mejorando. Esto trae múltiples conversaciones, pero vamos a dejarlo ahí para poder progresar porque no quisiera ocuparles mucho más de su tiempo. Hay otra de las aspiraciones kardecianas que era eso mismo, una aspiración, y era la alianza de la ciencia y la religión. Esto lo mencionamos anteriormente, ¿verdad? Cómo Kardec visualizaba el espiritismo como un coadyuvante de la fe. Y lo encontramos en el capítulo 1 del Evangelio según el Espiritismo, pero también en el libro La Génesis, en el capítulo 1 específicamente, en el párrafo número 55, termina Kardec diciendo: los descubrimientos que realiza la ciencia, lejos de rebajar a Dios, lo glorifican. Solo destruyen lo que los hombres han edificado sobre las falsas ideas que se formaron acerca de Dios. En todo momento para Kardec era importante que supiésemos que las ciencias avanzaban el conocimiento, pero no necesariamente nos tenían que llevar hacia el materialismo, hacia el inmediatismo. La consiliencia, ese término que utilicé al principio, que puede ser desconocido para algunas personas, fue acuñado en el propio siglo XIX, de hecho, así que era contemporáneo con Kardec, por el doctor y reverendo William Whewell, quien era un científico muy influyente de su época. De hecho, era doctor, era conocedor de múltiples áreas de la ciencia y era reverendo porque era un pastor anglicano. Así que este intelectual fue tan influyente que se le adjudica utilizar el término científica para designar a una mujer de ciencias. Y de ahí salió posteriormente científico para designar también a los hombres de ciencia. Si es cierto o no, lo podemos investigar juntos, pero esa es una de las múltiples anécdotas en torno al doctor Whewell, quien también fue muy influyente en el trabajo de Charles Darwin y de muchos otros científicos de su época. Él fue el que acuñó el término consiliencia y este resurge hoy con el trabajo del doctor Edward O. Wilson, y esto es la búsqueda de la unidad del conocimiento. Cómo todos los conocimientos se pueden entrelazar, se deben unificar. Él tiene un libro que se titula a sí mismo Consilience, la unidad del conocimiento, y hay una sección relacionada con ética y religión. Y una breve frase derivada de allí es que el razonamiento moral, me parece, es intrínsecamente consiliente con las ciencias naturales. Ustedes recordarán que a través del siglo XVIII, siglo XIX, hubo esta desfase, esta separación radical a través del positivismo de todo lo que tuviera que ver con creencias versus lo que era ciencia. Se fueron por caminos distintos porque no eran reconciliables. La consiliencia está estableciendo que todo lo que sean las humanidades y las artes, todo lo que son las aportaciones de las ciencias e inclusive las ciencias sociales, sí pueden encontrar puntos en común y establecer diálogos inteligentes. La consiliencia y el movimiento y las ideas en torno a la consiliencia han aumentado de nivel al punto
de que muchos investigadores de las ciencias psíquicas han añadido que la espiritualidad puede también integrarse en esa conversación del conocimiento. Tal vez algunos digan, bueno, esto no es novedad, tal vez para ti no, pero para cientos de miles, si no millones de personas, sí. Porque todavía existe una percepción de que el conocimiento debe segmentarse, de que la ciencia no habla de lo espiritual, de que la física no puede estar relacionada con la pintura. Y así sucesivamente hay una serie de paradigmas con los que continuar rompiendo, y Kardec fue uno de esos pioneros en trabajar lo que hoy podemos identificar como la consiliencia. ¿Qué nos corresponde mirando hacia el pasado? A nosotros, los espiritistas, progresistas y librepensadores del siglo XXI. Mencionaba Kardec que al avanzar con el progreso, el espiritismo jamás será superado. Porque si nuevos descubrimientos le demostraran que está equivocado acerca de algún punto, habría de rectificarse en ese punto. Si alguna verdad nueva se revelara, él la aceptaría. Kardec le imprimió al espiritismo un dinamismo. Podría atreverme a decir, un mandato de mantenerse a la par del progreso. Hacer citas espíritas del pasado como si fueran cristalizaciones de una verdad absoluta, no corresponde con la realidad que estamos viviendo en el siglo XXI. Los dogmas, el tiempo de los dogmas y el tiempo de la fe ciega y el tiempo del aceptar serenamente y calladamente y por obediencia debe quedar atrás en la conversación espiritista. Así que, ¿qué nos corresponde? Un constante trabajo de mantener vigente, actualizado, dinámico, el movimiento y la conversación espiritista con las áreas del conocimiento y del saber de hoy. Me encanta cuando leo un artículo de alguna de estas personas maravillosas que escribe en múltiples foros, y entre ellos está la revista Evolución Venezuela Espírita, y está tomando temas de actualidad, temas muy relevantes para el hoy, y mirando hacia el pasado para dejar saber, el espiritismo también aborda esto. No lo estoy diciendo desde mi disciplina académica, desde mi disciplina laboral, lo estoy diciendo como espírita, encontrando la consiliencia. ¿Qué sabían Kardec y los espíritus que colaboraron con él en la formación del espiritismo? Algo sencillo, que la clave del progreso está y ha estado presente y nos corresponde mantenerla vigente. Es por medio de la educación, más que por la instrucción, que habrá de transformarse la humanidad. Esto es un mandato, esto es una invitación, ¿no? Un mandato, una invitación, una exhortación a que aspiremos cada vez más a mejores niveles de comprensión en todas las áreas del saber, sin excluir el desarrollo emocional, el desarrollo de la compasión, del amor en acción y de la solidaridad. Por su atención, les doy las gracias en distintos idiomas. Y a la vez, agradecemos también, tenemos unos créditos a distintas áreas que fueron la fuente bibliográfica de esta presentación. Espero que sean muy felices y gracias por su atención. Muchísimas gracias, José. Felicitaciones. Reflexiva, extraordinaria. Vamos a abrir el derecho a preguntar. ¿Me escuchan? Una pregunta de Mari Carmen Lour. Muy buena exposición. ¿Me podría indicar dónde encontrar los documentos hallados de Kardec?
Sí, claro. Cuando, Mari Carmen, y gracias por tu pregunta, si tienes la oportunidad posteriormente de ver este video, cuando Yolanda y Yacira lo suban a YouTube, vas a ver en la última laminilla que presenté las fuentes. Hay actualmente un Museo Allan Kardec online. Está también la Universidad Foz. Discúlpenme, déjenme abrir de nuevo por aquí la fuente para darte exactamente lo que estás solicitando. Hay también la Fundación Espírita Allan Kardec, fue la que comenzó con lo que llamamos el proyecto de las cartas de Kardec. El Museo Allan Kardec online. Hay una página de Facebook genial, genial. Se titula CSI Espiritismo. El CSI, ellos son los investigadores forenses históricos del espiritismo. Hay una página española muy buena, que se titula Curso Espírita. Y si vas a Curso Espírita, ahí puedes procurar las cartas de Kardec y tienen un muy buen extracto. Y la Universidad Federal de Juiz de Fora tiene algo que lo puedes googlear, está en portugués, se titula el Proyecto Allan Kardec. Así que hay múltiples fuentes y de hecho esta universidad ahora es la responsable de continuar con un proceso de digitalización, de rescate de estos manuscritos y de conservación también de ellos, además de disponibilización para todas las investigadoras, para todos los profesores, para toda persona que quiera ir a esta fuente. Así que gracias por tu pregunta. Tienes una pregunta de José Cintrón. Muy buena charla. Mucho se ha hablado y se sabe hoy de Hipólito de Niza, pero ¿cuánto se sabe del sacerdote druida llamado Allan Kardec en su vida pasada, de la cual se tomó su nombre? Pues gracias, Pipo, por la pregunta. Realmente lo que se sabría me parece que sería puramente especulativo, porque ¿cuál sería la forma de poder validar esa información? Podría venir por vía mediúmnica, incluso podría llegar por vía mediúmnica con algunas indicaciones de por dónde vivía el personaje Allan Kardec. No sé si eso sea útil realmente o si le cree alguna, o si dependa la validez o la credibilidad del espiritismo dependa de eso. Pero me parece que realmente la única información que podría llegar y posiblemente, sabiendo que hay tanta gente que le gusta curiosear con los espíritus, alguien debe haber preguntado o algún espíritu debe haber dicho en algún centro espírita alguna teoría, alguna hipótesis esdrújula, incorroborable sobre el sacerdote druida que fue Allan Kardec. Así que si hay algo fiable, no lo conozco, y si alguien por favor conoce de alguna fuente fiable, me encantaría informarme al respecto. Una pregunta de Guillermo Meléndez. ¿Ha encarnado actualmente Allan Kardec? Pues Guillermo, esa es muy buena pregunta y aparentemente no. Digo aparentemente porque este es el tipo de pregunta para el cual no podemos dar una respuesta categórica porque no hay evidencia al respecto de ella. Podemos decir aparentemente no, porque Allan Kardec como espíritu sí ha tenido una serie de comunicaciones a través del siglo XX. Oye, y hemos leído y hemos tenido la oportunidad de escuchar comunicaciones de Allan Kardec como espíritu. Y las hemos leído desde las más idénticas, las más fiables al individuo, a la forma de pensar, a la forma de expresarse de Allan Kardec, y esas han sido, además de las ideas que ellas contienen, me parece que las más fiables, saliendo de ahí, pasando por todo lo que hay de por medio, hasta las más tristes, en donde Kardec se plantea como un llorón que se arrepiente de todo lo que hizo
donde no hizo nada bueno, donde se debería tirar por el piso su trabajo y tratar de rehacerlo. Sí, ese tipo de comunicaciones existen y llevan el título de Allan Kardec. Realmente tenemos que evaluar todas ellas, todas tienen que ser evaluadas. Tengo una pregunta aquí de Doris Maza. Saludos a todos. José, gracias por tan excelente presentación. Mi pregunta es sobre la gráfica del progreso de los países en que solamente los Estados Unidos han retrocedido. ¿Qué criterios se usaron para definir y medir el progreso? Los presentamos algunos de ellos. Estamos hablando de estabilidad política, estabilidad social, acceso a servicios de salud, acceso a la educación, percepción de seguridad de los ciudadanos, escolaridad, deserción escolar, niveles de pobreza, el nivel de desigualdad que hay en términos de ingresos, egresados universitarios, egresados escolares. O sea, por eso hago la invitación a que visiten a esta organización, el Social Progress Index, porque ellos utilizan múltiples métricas, para poder llegar a este tipo de tablas. No está políticamente motivado, está estadísticamente motivado. Y esa es la razón por la que algunos países en la gráfica aparecían en gris, y es porque o no proveen los datos, pues porque hay motivaciones políticas para no proveer esos datos, o no hay forma de recopilar los datos y por tanto no se pueden recoger los datos, no se pueden presentar. Una pregunta de Ana Contreras. ¿Hay experiencias del progreso de la ciencia basada o apoyada en el espiritismo? Pues mira, te diría que sí. Esto es algo difícil de admitir para muchos parapsicólogos, para muchos investigadores contemporáneos del psiquismo, pero sus investigaciones, muchas de ellas, en especial y en particular, las que tienen que ver con supervivencia y con mediunidad, salen apoyadas desde el espiritismo. Incluso hoy encontramos investigadores científicos procurando médiums espíritas, ya no médiums en general, sino incluso médiums espíritas, para poder someterlos a distintas investigaciones y llevarlos a tomografía del cerebro, llevarlos a medición de caligrafía a través de la psicografía y llevarlos a distintos planteamientos. Pero sí, encontramos avances en la ciencia. Lo que pasa es que estamos hablando de individuos que realizan una investigación y solo a través de la consiliencia esa investigación encontrará resonancia en otras áreas del conocimiento. Todavía no estamos ahí. Está comenzando a darse esas conversaciones. Una pregunta de Rocío Ferrón. Felicidades por la conferencia tan clara y documentada. Una pregunta desde Sevilla. ¿Deberíamos los espíritas aprender de la actitud ante los problemas que se encontró Kardec sobre el espiritismo, de los valores y seriedad en sus estudios, más que aprender solo de las memorias de sus libros y escritos? Gracias. Un abrazo a todos. Rocío, muchas gracias por esa pregunta. Es muy pertinente. Sí, a eso nos referíamos con que saber de espiritismo no es haberse memorizado las 1018 preguntas del libro de los espíritus y sus respuestas, además de las observaciones o comentarios de Kardec. No se trata de eso. No hay una competencia de memorización. No nos parece adecuado que todo se reduzca a una cita. Nos parece realmente adecuado que haya razonamiento de la cita, que haya una observación, como hicimos a través de la conferencia o pretendimos hacer, hacia el pasado con el propósito de aprender, pero para aplicar en el hoy. Así que es un reto. Sabemos que hay
múltiples organizaciones espíritas que su estilo de acercamiento al trabajo kardeciano está cristalizado en una actitud de no tocarlo o de no cuestionarlo mucho o de no encontrarle áreas que mejorar o áreas que estaban enmarcadas en su contexto histórico. Pero ese trabajo es necesario hacerlo, es imperante hacerlo, o el espiritismo pasará a ser visto como una secta inmóvil de unos poquitos individuos que creen en unas cosas raras. Y no se trata de eso, es mucho más que eso. Una pregunta de Celia Aldegalega. Muchas gracias por los aportes sobre Ribail. Me ocurre pensar qué tipo de persona sería hoy y cómo contestaría a las cuestiones actuales. ¿Estaría Allan Kardec agradado con el camino del espiritismo mainstream actual? Un saludo muy especial. Pues mira, ese es un ejercicio especulativo bien interesante. Yo me atrevería a decir algo. Todos nosotros, de nuestras vidas pasadas, apenas lo que tenemos, si no tenemos acceso a la información a través de recuerdos espontáneos, a través de sueños, a través de los déjà vu, a través de regresiones a vidas pasadas, a través de información mediúmnicamente aportada, si no tenemos esas fuentes, todos nosotros conservamos de nuestras vidas anteriores nuestros gustos, nuestras tendencias, aquello que se sale del marco de la socialización y de lo que papá y mamá y mi familia me inculcaron. Aquello que es parte de tu personalidad ya debidamente constituida y que no tiene que ver con la crianza del medio y de la hora. Sabiendo esto, Kardec hoy día sería una persona muy interesante porque nos parecería que tendría la intuición de que lo que en algún centro espírita le enseñen, ya saberlo, número uno. Número dos, no creo que pueda tener un criterio de evaluación de contento o descontento con el espiritismo mainstream de hoy, porque al no tener el recuerdo fresco del trabajo que realizó, lo que sí podría ocurrir es, en todo caso, aunque no cree el descontento, es identificarse más con unas áreas del saber espírita y con unas formas de elaborar el espiritismo. Me parece que Kardec hoy día sería mucho más progresista que religioso. Si eso es lo que quiere saber, pues ahí está. Me parece que Kardec estaría más de avanzada que de continuar reciclando lo que produjo en el siglo XIX. Pero eso es mi opinión. Una pregunta de Daniel Torres. Felicidades, José. Una notable exposición que llega al sentimiento y valoración a Kardec. Gracias, Daniel. ¿Cómo crees que es posible impulsar un proyecto para reivindicar el genuino pensamiento de Kardec? Ese proyecto es responsabilidad de todos nosotros, Daniel. Ese proyecto debe ser un proyecto en común y aquí quiero aprovechar tu pregunta para hacer una invitación y a la misma vez hacer un anuncio o hacer una aclaración. Hay centros espíritas y hay individuos espíritas que les gusta mantenerse al margen, mantenerse aislados. Se mantienen allá en la periferia observando lo que las organizaciones más grandes o los grupos que comparten y confraternizan con más regularidad hacen. Ese tipo de actitud o ese tipo de reacción no promueve progreso, promueve lo que se llama inbreeding, lo que se llama el reciclar lo que nosotros hacemos porque nosotros lo hacemos como lo hacemos porque pensamos que así es que se hace. El aislamiento, el creernos una isla en un planeta, lo que hace es colocarnos exactamente ahí en la periferia. Así que cuando encontramos organizaciones como la Asociación Espírita Internacional, como la CEPA,
o cualquier otra organización con la que un individuo o un núcleo espírita se identifica o encuentra un pensamiento afín, nuestra exhortación es que salga del aislamiento, es que se una o que por lo menos gravite, estudie, aporte y participe. Nos parece que eso provoca movimiento, eso provoca influencia. Lo digo con conocimiento de causa porque muchos de los planteamientos establecidos a través de esta conferencia son planteamientos que hemos escuchado de otras oradoras, de otros conferenciantes, de otras escritoras, de otros compañeros que ustedes y yo sabemos quiénes pueden ser, quiénes son o quiénes han sido. Así que el nivel de influencia que podemos tener unos sobre otros es importante y es valioso. Me parece que es necesario. Así que nos corresponde a todos, Daniel. No debe ser delegado. De igual manera, tenemos que olvidarnos de esperar un Kardec de hoy. Eso es ilusorio y es ingenuo. Kardec hizo un trabajo y le delegó a los espiritistas del futuro. Kardec puso la zapata, la base del edificio. Le dejó a los espiritistas del futuro levantar las paredes, colocar ventanas y continuar el edificio.